Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a este programa. Esto es Diálogo con Ernesto López. Hoy les saluda Luisa Mayoa y es que Ernesto López está disfrutando de sus vacaciones anuales. Así que le deseamos un feliz descanso para que tenga un recarga de energías y un feliz retorno a este programa. Así que yo les estaré acompañando durante las próximas 2 semanas para poder seguir con este debate, con este diálogo importante para generar opinión también en nuestro país. En este lunes 8 de agosto le damos la bienvenida a nuestro primer invitado. Tenemos ya aquí en el estudio al señor Danilo Pérez. Él es director ejecutivo, ya se los adelantaba, del Centro para la Defensa del Consumidor, con quien vamos a abordar temas económicos sin duda, pero principalmente de la economía familiar, del bolsillo del salvadoreño, de todo lo que nos afecta y cómo nos afecta. Buenos días, Danilo, ya nos acompaña, ¿cómo está? Muy buenos días, Luis, qué gusto estar acá con usted en el programa Diálogo con Ernesto López. Un saludo a Ernesto, que se está recuperando y que está en sus vacaciones, y por supuesto a las amigas, los amigos que nos están sintonizando a través de este importante medio de comunicación y de este programa. Siempre es importante las vacaciones para también hablar de estos temas económicos, ordenar un poco también la mente después de un periodo como esto para ordenar nuestras finanzas, ¿no? Sí, claro, por supuesto, pues alegra ver que la familia salvadoreña, pues en estos días se tomó su descanso, sí, tuvo sus vacaciones y sin duda alguna, ojalá que hayan disfrutado un poco las vacaciones, pero que también con responsabilidad, precisamente por el ambiente económico. Son peligrosas también, sí, las vacaciones cuando nos emocionamos. Claro que sí, por supuesto que sí, más ahora con los actuales costos que estamos viendo de la canasta básica alimentaria. Entonces el tema del ahorro, la contención del gasto se vuelve fundamental. Identificar también nuestros presupuestos, cuánto tenemos para diversión. Así es, siempre hemos aconsejado nosotros de que es importante no desbocarse en el plano del gasto, sobre todo sabiendo que simplemente tenemos una semana de vacaciones y que los gastos van a continuar, y sobre todo con los incrementos que estamos observando en materia de la microeconomía. Bueno, entremos en materia entonces, en economía familiar. ¿Cuánto está costando la canasta básica? ¿Cuál es el costo de la vida actualmente para un salvadoreño en momentos también de una crisis mundial, Danilo? En una crisis que está atravesando el mundo en torno a las economías. ¿Cómo no, Luis? Yo quisiera empezar señalando que los datos que voy a dar a continuación están sobre la base de los precios de la canasta básica alimentaria, y los precios son de 22 productos que contiene la canasta básica alimentaria, no más. Qué bueno ver esos datos. Ahí podemos nosotros observar de esos 22 productos que tiene la canasta básica alimentaria. Si nos fijamos, en enero del 2021 costaba $199.24 esos 22 productos, y a junio del 2022 la canasta básica urbana se incrementó en $235.47. Es decir, ahí está el impacto. Más abajo, $36 está pagando ahorita la familia salvadoreña de lo que no tenía contemplado en su bolsillo, es decir, un incremento del 18.18%, y es grave para el caso de la rural, que costaba en enero $141.68, a junio subió a $173.74, representando un incremento de $32.06, porcentualmente $22.63. Estamos hablando de año y medio de diferencia. De año y medio. Nosotros estamos analizando este periodo porque los incrementos nosotros los empezamos a notar aproximadamente ahí en abril del año pasado,
y diríamos que estaban estables los precios, como ustedes podrán ver de acuerdo a ese cuadro que es de la Digestic, venían estables los precios, pero empezaron a incrementarse ya en los meses posteriores a lo que tenemos actualmente en este momento. Entonces es un dinero, Luis, que no tenía la familia salvadoreña contemplado. Porque el poder adquisitivo no ha incrementado. Más bien el poder adquisitivo ha disminuido, el poder adquisitivo se encuentra bastante lacerado, bastante golpeado en este momento. Yo quiero comparar además, sí, hablando de estos costos, cómo genera el incremento, cómo está golpeando a la familia salvadoreña estos costos. Como todas y todos sabemos, el salario mínimo en el sector comercio es de $365. Sí. Cuando usted le quita los descuentos de ley, me refiero a AFP y a LIS, estamos hablando que el salario mínimo del sector comercio queda en $327.59. Para el caso del salario mínimo rural, quedaría en $218. A la derecha, que ustedes están viendo esta gráfica, y gracias a producción por ese apoyo, el costo de la canasta básica urbana es de $235, como vimos en la tabla anterior. Entonces usted puede comparar ese salario mínimo del sector comercio, los 327, frente a esos 22 alimentos que están en 235 y casi le quedan $100. Y en el caso del rural, 218 frente al CBA rural, el costo con el salario mínimo que está en $173.74 ya con los descuentos de ley. Entonces, digamos que el dinero alcanza relativamente para cubrir lo básico, los 22 alimentos. Pero ¿qué pasa? Que la familia salvadoreña, con esos salarios mínimos, no se mantiene solo de comida. No solo son los 22 productos alimenticios, tiene que pagar el pasaje de bus para irse a ganar ese salario, claro, tiene que pagar lo que son los servicios básicos, agua, electricidad, telecomunicaciones. Entonces, en esa gráfica que ustedes ven, el costo de vida, en un estudio que nosotros hicimos en el año 2019, demostró que era de $706. En la actualización de los datos que nosotros hemos hecho actualmente, ya el costo de vida es de $816 exactamente. Entonces, cuando usted compara el salario mínimo del sector comercio con respecto al costo de vida a los $816, es que el dinero ahí ya ciertamente no alcanza. Antes podíamos escuchar nosotros a finales de mes que los comentarios de la población era que el dinero no le alcanzaba. Pero ahora estamos a mitad de la cintura escuchando este tipo de comentarios. Es decir, dicho en otros términos, el poder adquisitivo de la población salvadoreña se ha visto fuertemente mermado, fuertemente disminuido. Aunque en teoría no cambia la adquisición del mismo salario, pero todo está... Todo está elevado, el salario no se ha actualizado, ya debiera de entrar este tipo de debate en el plano nacional. Habría que hacer algunas diferencias, como el caso de Honduras, de Costa Rica, que tienen diferenciados por sectores productivos o dinamizantes de la economía el tema del salario. Pero este es un tema que ahorita la población ciertamente está resintiendo fuertemente en su bolsillo, porque en definitiva, como podemos observar con esos números, con esos datos que están viendo, pues o que acaban de ver, el dinero pues sencillamente no alcanza para cubrir otras necesidades de la vida. A ver, ¿cómo podemos entender estos datos? ¿Son datos oficiales? ¿Son datos de...? Sí, son datos... los salarios mínimos, sí, pues son datos que ya están establecidos nacionalmente. El costo de la canasta básica son datos oficiales. Y el costo de vida sí es el análisis que nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor hemos realizado, tomando en cuenta los gastos que cotidianamente incurre la familia salvadoreña. Danilo, pero es que si vemos el costo de la vida en $800, tienen que trabajar al menos 2 personas ganando el salario mínimo en una familia. Así es, y eso es lo que en realidad no sucede. Eso es lo que en realidad no está pasando, no está sucediendo. Yo creo que por eso es que la población
hay que decirlo. Y aún así no alcanza. Bueno, haciendo números rápidos, $660. Creo que la población, por esa razón, pues se va del país. Hay que decirlo. Nosotros hemos hecho otros estudios. Hicimos un estudio que se llama El mosaico de la migración. Un estudio del año 2019, antes del contexto de lo que tenemos ahora con la realidad inflacionaria. Y de acuerdo al Banco Central de Reserva, a su estadística y también a sus estudios, que nosotros citamos en ese estudio, pudimos encontrar y pudimos darnos cuenta que la población se va precisamente por razones de carácter económico. ¿Es la razón principal? Es la razón principal. La migración tiene múltiples causas, pero fundamentalmente dentro de esas múltiples causas pesa mucho el tema de carácter económico. Y lo que es más grave aún de la población que se está yendo del país es que sobre todo son personas que provienen del área rural. Entonces esto genera también un impacto en lo que conocemos el sistema alimentario. En la fuerza laboral del sector rural. En la fuerza laboral de la parte rural productiva, y ahí está generando un impacto. Entonces, por tanto, en materia de políticas públicas, este tipo de información, este tipo de análisis contribuye a que las autoridades tengan la información a mano para que a partir de ahí se diseñen, ya sean estrategias, políticas, como quiera llamársele. Pero el tema es que hay que tomar medidas que vayan encaminadas a enfrentar esta situación de carácter social y económica que está afectando directamente a la población. Podemos hablar de datos macroeconómicos, ¿verdad? Podemos estar hablando de que la economía creció o que hay determinados sectores que están exportando más. Que están creciendo más, claro. Pero esto no funciona. No hay un derrame que llegue hasta la bolsa. Esa es la palabra correcta, que en materia económica hay muchas escuelas norteamericanas de universidades que han promovido este tipo de teoría, pero en la práctica en nuestro país, al contrario, lo que hemos ido observando cada vez más es el tema de la desigualdad social y económica. Por poner un ejemplo, en materia de la desigualdad, Luis, nosotros... Teoría del rebalse, ¿verdad? La teoría del rebalse, así se llama, la teoría del rebalse. Nosotros en materia de la desigualdad hemos señalado también con datos a través de estudios que ha realizado Oxfam, hemos dicho de que antes del 2019, antes de la pandemia, en este país existían 100 multimillonarios. Y actualmente, después del contexto de COVID, se incrementaron 10 más multimillonarios que están amasando aproximadamente una fortuna de unos 8.000 millones de dólares. Solo uno de ellos amasa la fortuna de 5.000 millones de dólares, para que tengamos una idea. En cambio, la pobreza se incrementó en el país. Cuando nosotros analizamos la encuesta de hogares y propósitos múltiples, comparando el periodo 2019-2020, podemos observar que hay un incremento de 161.000 personas nuevas pobres que se adicionaron a la pobreza. La pobreza en personas estaba aproximadamente en 1.495.000 personas y pasó al 2020 a 1.656.000 nuevos pobres en este país. Ya la CEPAL, ante esta realidad, la CEPAL, el BID, el Fondo Monetario Internacional, los organismos regionales o internacionales, están sugiriendo y están diciéndole a América Latina que tomen medidas de carácter sobre todo sociales y económicas ante este incremento de pobreza que se está observando. No solo es en El Salvador, pero hay que decirlo. El Salvador es uno de los países que en materia de pobreza, que en materia de seguridad o inseguridad alimentaria, ha crecido más en relación de los otros países de América Latina. Esos son los datos que podemos observar en el estudio que ha sacado recientemente la FAO. Me estoy refiriendo al estado de la seguridad alimentaria en el mundo. Entonces, esta es la situación que estamos viendo. Es un panorama bastante similar en la región centroamericana, principalmente si lo comparamos. Y ya tocamos base, Danilo, en torno a la situación actual
de la economía. Hoy hablemos un poco de los factores externos, cómo vienen a afectar. Por ejemplo, uno de ellos, no podemos dejar de mencionar en torno a esto, combustibles. El precio de los combustibles tuvo un incremento y ha tenido incrementos que no se veían desde 2009, me parece, que se incrementó en estos porcentajes. Esto siempre va a venir a afectar y son factores que no se pueden manejar como tal localmente. Sí, no, nadie puede negar lo que está sucediendo en el plano internacional, el impacto que esto nos está causando a todas las economías de América Latina. Sin embargo, también hay factores de carácter endógeno que a mí me parece, o internos, que a mí me parece que es importante que también se analicen, ¿verdad? Porque creo que sería un error estar viendo solo los factores de carácter externo. De acuerdo que hay un alto costo del petróleo, aunque últimamente hemos estado observando una baja del precio del barril, pero ya la OPEP, ya los países productores han dicho que no tienen el más mínimo interés de que los precios del combustible bajen, ¿verdad? Tampoco quieren perder lo que perdieron en aquel momento cuando estábamos en el contexto de la pandemia. Entonces el tema del petróleo, vamos al mismo tema de desigualdad que no quieren perder. El tema del petróleo es una realidad de factor externo. Además, todo el tema de la cadena de suministro, todo el impacto que es al día de hoy, todavía la cadena de suministro se ve bastante afectada. Estamos hablando de que si antes se pagaba por un contenedor aproximadamente unos $2,000, ahora se está pagando aproximadamente unos $15,000, para que tengamos una idea del costo de la importación. Hay que tomar en cuenta, si queremos en este momento, aunque no ha sido muy dañino, pero también el tema del cambio climático. Hay que tomar en cuenta el tema inflacionario de lo que está sucediendo en materia internacional. Pero ahora veamos los factores de carácter interno, los endógenos. Yo creo que el ejemplo que acabo de poner con respecto al incremento de la pobreza y con el ejemplo de la desigualdad social y económica que hay en este país, amerita el que se pueda hacer una reforma tributaria. Una reforma tributaria fuertísima en la idea de lo que hemos sostenido en el pasado, de estar diciendo de que quien tiene más, pues que pague más, y quien tiene menos, pues que pague un poco menos, porque en materia tributaria quienes estamos aportando más es usted, soy yo, el consumidor final. Es la mayoría de la población. Yo escuchaba un día a cierto empresario, estaba en un medio de comunicación, decir que si se incrementara el IVA, no quiere decir que el gobierno lo ha anunciado, pero dijo este empresario que si se incrementaba el IVA, él estaría dispuesto a pagarlo, decía él. Pero bueno, no es lo mismo estar hablando del salario mínimo del sector comercio, el sector rural, como el que acabamos de observar, a alguien que tiene ingreso que puede ser hasta de $5 millones anualmente, por poner un ejemplo. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? Entonces el tema de la reforma tributaria se vuelve fundamental, el tema de pensiones se vuelve fundamental en esta discusión, porque todo esto nos lleva indiscutiblemente al tema tributario. ¿Cómo está la estructura tributaria actualmente en este país para que se tomen las medidas que puedan enfrentar los factores de carácter social y económico que están afectando a la mayoría de la población? Ya la CEPAL ha advertido, ha dicho que aproximadamente la pobreza se puede incrementar en 2 puntos. De los datos que yo acabo de dar de la pobreza actualmente, esto significaría que pudiéramos llegar a 2 millones de pobres en este país. De 1.6 pudiéramos pasar perfectamente bien a los 2 puntos y algo millones de personas pobres en el país. Y recordar, y con esto termino, Luis, recordar
que además esta medición de pobreza, que es lo que se conoce bajo la metodología de la CEPAL, que es la línea de la pobreza, es simplemente comparar en gran medida el salario mínimo con respecto al costo de la canasta básica alimentaria, que para mí eso es un gran espejismo, porque como ya pudimos apreciar, pudimos observar, la familia pues incurre en otro tipo de gastos. Es decir, no es más que una medición del poder de ingresos con el gasto necesario para vivir. Así es, Luis. Entonces, por eso es que creo que es necesario, creo que se vuelve contundente para los hacedores de políticas públicas, para nuestras autoridades, que puedan tomar las medidas correctas, las medidas adecuadas para enfrentar este tipo de situación que estamos viviendo. A ver, pero ¿qué pasa ahora? Esto también tiene mucho que ver con temas de la inflación mundial, el costo de los combustibles, que nos trae un derrame el costo también del incremento del movimiento de mercancías. En El Salvador se aplicaron 11 medidas contra justamente esto, contra la inflación. ¿Cuál ha sido el impacto de esta fijación, por ejemplo, de precios de los combustibles? Eso indiscutiblemente vino a aliviar en el bolsillo del salvadoreño, pero luego, haciendo el análisis, por ejemplo, reducción o no pago de aranceles de importaciones, por ejemplo, de alimentos, de algunos elementos esenciales, ¿cómo se ha reflejado estas 11 medidas? Mire, yo creo que de las 11 medidas que fueron anunciadas por el señor presidente de la República, Nayib Bukele, creo que hay 2 de ellas que fueron contundentes, atinadas, que fueron bastante positivas en el sentido del impacto que ha generado. Y usted lo ha dicho, el tema del combustible. Que recordar que a pesar de esa medida, si nosotros comparamos los precios de inicio del año 2021 y a pesar de la implementación de la medida, la población siempre está desembolsando $1.61 de más en promedio por galón de combustible, para que tengamos idea del impacto. Si esa medida no la hubiera tomado el Ejecutivo, el señor presidente, entonces indiscutiblemente los impactos serían muchísimos mayores. Esta es una medida positiva, sí, es una medida positiva y creo que hay que sostenerla en el tiempo. La otra medida creo que es fundamental, es todo lo que ya venía y es que viene del pasado, que es todo el tema del subsidio, el subsidio al gas, etcétera. Pero las otras medidas con respecto a la verificación de precios que está haciendo la Defensoría del Consumidor, la Dirección de Minas e Hidrocarburos, dependencia del Ministerio de Economía, estar verificando los precios, la calidad, el peso exacto. Esas son medidas que ya estaban contenidas en los marcos legales institucionales de estas instituciones de gobierno, de la autónoma y también por parte del Ministerio de Economía. Yo creo que es positiva las que he mencionado, pero se necesitan otro tipo de medidas que puedan aliviar más la realidad de la situación económica de la población salvadoreña. ¿Por qué razón? Porque nosotros como CDC hemos estado afirmando, además con datos, con información, hemos estado afirmando de que hay una situación fuerte de inseguridad alimentaria con esta contracción económica que se encuentra en la población con en su bolsillo. Podemos observar, por ejemplo, cómo la familia ha disminuido la compra del tomate, cómo la familia ha disminuido la compra de productos como carne, productos cárnicos, la carne, el pollo, el huevo. Entonces, eso ¿afecta a la seguridad alimentaria? Sí, afecta a la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria no debe de entenderse o no debe comprenderse solo desde una perspectiva de disponibilidad de alimentos. Es decir, si a mí me hacen falta 2 millones de quintales de frijol, entonces cualquiera lo importo, diría alguien, y se entendería de que con eso resuelve la seguridad alimentaria. Pues no, es una medida. Pero además, el tema es que esas medidas
de la inseguridad alimentaria se ven reflejadas precisamente en el poder adquisitivo, en el acceso económico precisamente de los alimentos. Y ahí es donde nosotros hemos estado notando cómo la población pues se está alimentando ya de manera inadecuada. Hay una encuesta que se sacó a inicios de este año por parte de la UCA, donde se nota que hasta un 20% de la población ha tenido contracción hasta en el tema de la compra de las pastas, sí, de los espaguetis, etcétera. Entonces, ahí ha habido una contracción fuertísima. Llama poderosamente la atención ese dato que estoy dando, o que mostró la encuesta, porque normalmente cuando usted no puede comprar carne, dice, yo voy a comprar pollo. Si no compro pollo, como huevo. Y si ya no compro esto, me voy al grupo de las pastas. Sí. Y hay otro dato de otro análisis que hizo un representante de una de las mayores cadenas de supermercados de este país, donde mostró una contracción de sus ventas en materia de todos los productos cárnicos, etcétera, y fueron sustituidos en igual proporción en materia de carbohidratos. Entonces, ¿hay afectación en la seguridad alimentaria? Por supuesto que hay afectación en seguridad alimentaria, y este es un dato a partir de todos los debates que se dan en materia de seguridad alimentaria desde la FAO, allá en Roma, etcétera, y que nosotros hemos estado aportando precisamente a esos debates. Perfecto, interesante cómo vamos analizando lo que está ocurriendo, incluso vamos a venir a analizar lo que ocurre en los mercados. Hablaba ya del huevo, ¿qué pasa con estas variaciones de precios? ¿Qué pasa con las carnes que, pese a que se ha eliminado el arancel por importación, hay problemas con esto? Vamos a ir a una pausa, no nos cambie este diálogo con Ernesto López. Volvemos para hablar de economía familiar. Diálogo con Ernesto López. Continuamos con más este diálogo y tenemos al señor Danilo Pérez con nosotros, director ejecutivo para el Centro de la Defensa del Consumidor. Buenos días, si usted recién nos sintoniza. Vamos a continuar hablando sobre el impacto también de la fijación de precios de los combustibles en la economía salvadoreña, y también cómo beneficia también eliminar aranceles a productos de la canasta básica como carnes, aceites, harinas y otros como tal. Danilo, en ese sentido, en los mercados, ¿cómo se percibe esta eliminación de aranceles? Bueno, miren, yo creo que el impacto todavía no, nosotros en los mercados no vemos un impacto adecuado. Quiero empezar diciendo de que el índice alimentario que mide el precio de los alimentos, de los commodities en el plano internacional que utiliza la FAO, pues muestra disminución por un periodo consecutivo ya de 3 o 4 meses aproximadamente, de una leve disminución de alimentos. ¿Es positivo eso? Sí, es positivo. Pero si nosotros comparamos el grupo de los aceites, los lácteos, productos cárnicos, me estoy refiriendo a precios mundiales, ¿verdad? Sí. Vamos a poder notar de que aproximadamente hay un 20%, el promedio sería un 20% todavía superior con respecto al año 2019, a pesar de eso, de esas leves bajas que estoy mencionando, porque ahorita lo que está sucediendo con Ucrania, sí, en materia de exportación de los cereales, de los granos básicos, la sobreoferta que ha habido en el caso de la palma para el procesamiento de determinados aceites, etcétera, el girasol, la producción que está habiendo de maíz, etcétera. Entonces, factores positivos son esos a tener en cuenta. Sin embargo, cuando vemos el mercado local, pues estas disminuciones no se trasladan de manera inmediata, y tener en cuenta siempre la gran dificultad de la cadena de suministro, de lo que también ya he mencionado. La manteca vegetal, la caja de 50 libras, que es un insumo para procesar el pan,
En mayo del 2021 costaba $26 y a julio del 2022 cuesta $55.50. Es decir, un incremento del 113%. La harina fuerte, bolsa de 50 libras, costaba $15.50 en ese mismo periodo que mencioné, ahora cuesta $23, 48% es el incremento. La harina suave de 50 libras costaba $14.25, cuesta $22.50, incremento 57.89%. El caso del huevo, yo sé que los que me están sintonizando en cámara a veces me reclama la población, que los saludo, y a veces me dice, pero aquí en mi zona lo venden más barato. Entonces, bueno, pero vamos a dar precios promedio. El huevo grande, cartón de 30 unidades, en ese mismo lapso, 14 de mayo de 2021, costaba $2.50, ahora cuesta $4.50. Hay quienes me afirman de que está arriba de $5, ¿va? Entonces, pero estoy dando también precios de mercado. Precios promedio. Precios promedio. Huevo mediano, cartón de 30 unidades, costaba $2.33, $4.20 es lo que está costando. El aceite. Miren qué interesante lo que pasa con el aceite. El aceite Orisol, doy la marca. Bolsa de 443 ml, costaba 77 centavos esa bolsita que la podemos encontrar en las tiendas. Este es precio del distribuidor al comerciante, ni tan siquiera es precio al consumidor final. Costaba 77 centavos y ahora está costando $1.16, incremento 50% de incremento. Y además esa bolsita, que era de 443 ml, le hicieron más pequeña por el impacto precisamente del precio y está en 410 ml. El comerciante se la venderá a usted a $1.25, me imagino, para ganar un poco más de dinero. La botella de 750 costaba $1.25, cuesta hacia el comerciante $1.96, incremento 56%. Todo muestra incrementos. Si vamos viendo producto por producto, contenidos en la canasta básica, todo muestra incremento, a excepción del precio del limón, que empezó a bajar. Es una noticia positiva porque dentro de todo. En el 2019, en el marco del COVID, nos dimos cuenta de los incrementos que, bueno, costaba conseguir un limón por la demanda, claro, por enfrentar la pandemia, etcétera. Todo está incrementándose. Y aquí con este tema de los precios, Luis, yo sí quiero hacer un llamado. El quintal de maíz costaba en este mismo periodo, el 14 de mayo de 2021, $17.20. $17 el quintal de maíz. Al 19 de julio de 2022 costaba $29.50, 71.51%. Una diferencia de... El de frijol, una diferencia del 71%, perdón. Y el frijol rojo de seda costaba el quintal $56.40 y hoy cuesta $86 con 30 centavos, 53% de incremento. ¿Por qué quiero poner énfasis en estos dos productos? Bueno, en primer lugar, por el tema de la cultura alimentaria de nuestro país, ¿verdad? ¿Se sigue incrementando la importación de estos granos? No, todavía no. Okay. Pero ojo con esto, lo que voy a decir. Evidentemente aquí, en estos dos productos de la cultura nuestra alimentaria, lo que estamos observando es precisamente un problema de especulación de alimentos. Ese punto ya lo la quería traer a la Defensoría mesa. del Consumidor ha puesto ante el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, ha puesto las denuncias de determinadas empresas que han especulado con los precios de los alimentos. Yo sí haría llamado aquí públicamente y en cámara al Tribunal Sancionador a que falle en contra de estas empresas, porque no es posible que se esté jugando con el hambre de la población, sabiendo que
la población ya no está consumiendo pan, ha disminuido el consumo del pan. Entonces lo que queda, que es más saludable, lo que queda es consumir pues la tortilla. O que la mayoría de la población come pupusas. Y el frijol ya no lo digamos, porque es parte de nuestra dieta alimentaria. Entonces, ¿pero qué pasa? Todavía no conocemos los resultados del tribunal sancionador ante la denuncia que ha puesto o ha interpuesto la Defensoría del Consumidor. Entonces, yo creo que aquí hay que mandar mensajes contundentes, en razón de no estar jugando con el hambre de la población, porque a eso voy con los factores endógenos, que no es solo un asunto de que debemos de decir es por factores externos que el precio del combustible, no, hay factores internos que se deben de combatir. Y los responsables de estas instituciones de gobierno tienen que aplicar todo el peso de la ley, y más clara la ley de protección al consumidor no puede estar, y tiene que aplicarse para proteger el bolsillo de la población salvadoreña. Sí, y es que en ese sentido hemos recogido también nuestros equipos de prensa con testimonios en las calles, en los mercados. Dice, si bien es cierto, gasto más, incluso llevo menos comida que antes. Y no es posible que estas medidas no se vean reflejadas como tal. O sea, el gobierno ponía de su parte en algunas medidas, pero hay otros factores en medio que siguen incrementando los precios. Ustedes con estos estudios, ¿es pura especulación? ¿Es una mala práctica en el mercado el que también aprieta el bolsillo? Una parte es especulación. Yo en otro programa puse el ejemplo. Bueno, este sábado estuve con productores de Aguachapán. Muchas gracias. Un saludo allá a los productores de Aguachapán, de las cooperativas con quien me reuní. A una de esas cooperativas, el año pasado, un supermercado le compraba la libra de tomate a 30 y pico centavos de dólar, la libra. ¿Y a cómo la estaba vendiendo ese supermercado? A 43 centavos. Este mismo año le hice la pregunta, ¿a cómo se la están comprando? A lo mismo, me dice. ¿Y a cómo están vendiendo la libra de tomate en ese supermercado? A un 1.40 y pico de dólar. ¿Eso es especulación? Sí, eso es especular. Además, eso es aprovecharse del trabajo, del esfuerzo. Trabajo y del esfuerzo de nuestros productores y productoras campesinos. Yo inclusive haría un llamado a la cooperación internacional, a la USAID, a que sepa a dónde está canalizando también sus recursos. Cuando se habla en materia de que se está ayudando o que se está contribuyendo al tema de la generación de empleo o de la contribución de la seguridad alimentaria y nutricional de este país. Hago públicamente este llamado, porque no es correcto y no es justo de que estemos viendo estas situaciones que distorsionan considerablemente los precios en el mercado. Nadie niega que un empresario tiene que ganar, pero tampoco con los márgenes de ganancia que estamos viendo. Entonces aquí hay que atacar con fuerza, y esta es una responsabilidad ya del Ejecutivo y de las carteras de gobierno, sobre todo del Ministerio de Agricultura, del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, CONASAN, de la Defensoría del Consumidor. Aquí se tienen que atacar todas estas distorsiones que estamos observando también en el mercado. Y las políticas públicas tienen que ir encaminadas a fortalecer nuestra propia producción de carácter agropecuario. Ya he dicho en otras ocasiones que la dependencia alimentaria de nuestro país en materia de verduras es de aproximadamente un 93%. Vámonos a la carne bovina, de los productos cárnicos. Nuestra dependencia alimentaria es de aproximadamente un 46%. Y el 70 y pico % proviene de Nicaragua. Y que se ha incrementado y que se ha incrementado, a pesar de la medida del tema arancelario. Porque ahí tenemos los precios.
estamos viendo los precios en el día a día. Entonces, sí hay un impacto. Entonces, yo también lo he dicho en otros programas, yo sé que el presidente de la República pasa ocupado. Me imagino que pasa con tantas cosas. Pero sus ministros, su gabinete económico, indiscutiblemente tiene que valorar estas situaciones de información que nosotros la ponemos para el análisis y estamos dando los elementos para que se tomen, como digo, las medidas adecuadas en materia de la seguridad alimentaria y nutricional que sí está siendo afectada en estos momentos en nuestra población. Danilo, vamos a ir a una breve pausa comercial. El tema está muy interesante. Nos podíamos haber centrado en la inflación mundial, en la economía, que Ucrania, que el 10% de incremento en la región de la inflación, pero también enfocarse en el bolsillo, en la economía que nos afecta al día, es importante. Vamos a ir a una pausa, volvemos en breve hablando justamente de esto. Ernesto López. Continuamos con más. Está con nosotros el señor Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor. Danilo, hablando de economía familiar, y lo hablábamos al inicio del programa, un tema a tomar en cuenta también las remesas. La inflación en Estados Unidos ha golpeado, asegura el mismo Banco Central de Reserva, aunque se ha incrementado el ingreso de remesas familiares, que viene a ser una inyección de capital importante para las familias. ¿Cómo se está invirtiendo esto? Sí, no, yo creo que, bueno, como todas y todos sabemos, el tema de la remesa es fundamental. Un saludo también a las amigas, los amigos que nos sintonizan desde el exterior, que son fuerza viva, fuerza importante en materia económica para la dinamización, precisamente de poder enfrentar y de soportar estos gastos que están acá, de este costo de vida que estamos observando acá. 3.778 millones de dólares es lo que ingresaron según el Banco Central de Reserva en el primer semestre. Sí, es lo que llevamos. Bueno, ya hay señales en Estados Unidos que se hablaba de una posible recesión, y las señales ya empiezan a hablar de lo que se llama el golpe suave. Que no va a ser un golpe contundente en materia económica. Ya hay señales que están mostrando también cierto dinamismo en materia económica. ¿Eso es positivo? Sí, yo creo que eso es positivo. Al menos para nosotros también, ¿verdad? Porque las tasas de desempleo no es que hayan subido como se esperaban. Y es que fácil entenderlo. Han incrementado el costo de las tasas de interés y se la han jugado para poder tratar de disminuir la demanda frente a la situación de oferta por ese nivel de liquidez que ha tenido la familia estadounidense. En el caso particular, yo creo que en materia de remesa, yo haría el llamado, como lo hemos hecho, el CDC es miembro de la Red de Migración y Desarrollo, haría el llamado a que en el plano internacional se pueda tratar de asegurar que haya una normalización de nuestros compatriotas allá en Estados Unidos. Ya sabemos que está por vencerse el TPS, hay que dar la pelea por garantizar esto, pero también hay que dar la pelea porque se mejoren las condiciones de carácter social y económico. Recordemos que un aproximado de 500 personas se van diariamente de este país. Esos son los datos. Sí. Solo entre el 2019, perdón, datos 2012-2019 muestran una detención de salvadoreños y salvadoreñas de casi 500,000 de personas, ¿verdad? En la frontera. Yo creo que hay que invertir en desarrollo económico, social y económico. Lo hemos hecho el llamado a través de esta red. Nosotros como CDC creemos que es ahí la apuesta que debe de darse. Por ejemplo,
los centros que protegen allá a nuestros migrantes en Estados Unidos, prácticamente hay que decirlo, se vuelve hasta un negocio esto, el tema de la migración. Han invertido solo en unos meses más de $3.000 millones para el tema de captura. Entonces, si ese dinero ingresara a nuestro país, si ese dinero ingresara para fortalecer el marco de la soberanía, la seguridad alimentaria y nutricional, pues la gente no se va de este país porque quiera irse. La gente se va de El Salvador porque no encuentra oportunidades. Y de toda la región. Y de toda la región. En la región, Triángulo Norte, bastante similar en las condiciones. Y de toda la región. Y se siguen yendo. Entonces, estas son las apuestas que hay que dar. Hay que transformar el sistema alimentario. Nosotros hicimos un estudio regional centroamericano, y en ese estudio regional centroamericano nos reunimos con la academia, con organizaciones sociales, con centros de investigación, con productoras y productores, con consumidores y consumidoras, es decir, con un gran amplio espectro de actores, de organismos regionales. Y en el tema de la producción, los 6 países de la región que analizamos pedían una apuesta en el tema de carácter agroecológico. Ojo con esto, este es un mensaje al señor ministro de este país. ¿Qué transformación se están haciendo en sustitución de los agroquímicos? Mire usted la gran dependencia que tenemos ahorita por la guerra de Ucrania, Rusia, en materia de los fertilizantes, en el procesamiento y la comercialización. Se ponía especial énfasis en acercar mercados entre productores y consumidores. El sábado que estuve yo... Eliminando este intermediario. Eliminando los toponeros, lo voy a llamar en nuestro lenguaje. Eliminando los toponeros. El sábado que estuve en Aguachapán, hace unos meses me habían dicho que el Banco de Fomento Agropecuario les había dicho que iba a capacitar a los productores y productoras para ver de qué manera ponían estos productores sus productos en comercio electrónico online. Esa es una iniciativa que nosotros como CDC tenemos, que ponemos a la disposición también. Es una iniciativa que se llama Consumo lo que produzco, donde tratamos de comercializar los productos de nuestros pequeños productores de la economía familiar campesina para los consumidores finales. Si eso lo hiciera a gran escala el gobierno de El Salvador, pues se rompería, se afectaría directamente en un sentido positivo el que puedan estos productores, que son aproximadamente más de 425,000 productores de este país, de la pequeña economía familiar, para que se generen beneficios positivos, y no estos grandes intermediarios que estamos observando. ¿Cuándo se van a hacer esos cambios? Es la pregunta. Esos son los cambios que hay que hacer en este país. Y yo por eso insisto, este no es un tema para estar politizando o ideologizando. Sí. Este es un tema donde se pone en juego, como decía, el tema de la soberanía, la seguridad alimentaria y nutricional. Acercamiento a mercados con consumidores finales. Almacenamiento y distribución. 4 de los 6 países de la región, incluyendo a Panamá, decían que era importante la creación de una reserva estratégica de alimentos. ¿Se está haciendo? Bueno, esa es la pregunta. Por lo visto no, porque en el 2019 se importaron directamente los productos de Sinaloa. Sí. Y el otro es el tema del consumo. El tema del consumo, los 6 países dijeron que era importante fortalecer la relación productores-consumidores, el etiquetado de advertencia frontal de alimentos y la promoción de la alimentación saludable. Estos son los aspectos que indiscutiblemente habrá que trabajar. Los hacedores de política pública tienen retos importantes y esperemos que esto se pueda promover. Danilo, una reflexión en torno hasta dónde se le ve
el final a esta crisis? Mire, pues, dos señales positivas, hay que decirlo. El índice de precio de los alimentos en el plano internacional, cuarto mes consecutivo a la baja. Okay. La apertura del acuerdo que a través del apoyo que dio Naciones Unidas, Ucrania, Rusia, para la exportación de cereales, alimentos sí. Y lo que está sucediendo en Estados Unidos del golpe suave de la economía. Eso es positivo. Finales 2022, como dice. Entonces, finales 2022 vamos a cerrar con costos altos, inclusive con proyección de costos altos para el 2023. Okay. Perfecto, Danilo, gracias, un placer hablar sobre estos temas. Muchísimas gracias, Luis, a usted. Muchísimas gracias a las amigas, los amigos que nos permitieron llegar hasta la intimidad de su hogar. Vamos a una breve pausa. En breve viene ya el ministro de Gobernación, con quien vamos a estar hablando de los resultados de este plan de vacaciones seguras 2022. ¿Cómo nos portamos los salvadoreños? Juan Carlos Videgaín ya está con nosotros y con él venimos a hablar en breve. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Buenos días para quien recién nos sintoniza. Vamos a la segunda parte del programa. Ya nos acompaña el ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgaín, también presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, con quien vamos a estar hablando sobre los resultados de este plan de vacaciones y sobre otros temas de interés en torno a esta cartera de Estado. Ministro, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Tengan feliz inicio de semana y feliz regreso de vacaciones. Volvemos a la normalidad después de este periodo de vacaciones. ¿Cómo nos comportamos los salvadoreños, ministro, en este periodo? Bueno, yo creo que es muy importante, esa pregunta es clave y definitivamente creo que nos comportamos muy bien. Okay. Creo que el gobierno del presidente Nayib Bukele hizo un trabajo excepcional con respecto a las vacaciones más seguras de la historia y esto es por dos componentes, principalmente con el Plan Control Territorial y su complemento régimen de excepción, que definitivamente pues nos trajeron una gran tranquilidad y nos vienen trayendo muchos cambios desde el 2019 con respecto al tema de seguridad. Ya no se diga ahora con las temporadas vacacionales, en el 2016, que con respecto a nuestra seguridad física integral pudimos tener una tranquilidad en poder visitar todo nuestro país o estar en nuestras casas o dejar nuestras casas y nuestras pertenencias con una gran tranquilidad. El otro componente muy importante y que hizo seguras estas vacaciones fue el plan que hicimos con anticipación, que es una característica muy importante de este gobierno, que es anticiparse de los hechos y hacer todo de forma planificada y ordenada y sobre todo trabajo articulado en equipo. Son las vacaciones normales, digamos, después de 2 años de la pandemia. Esta podría ser un parámetro. No, el año pasado, y eso es lo que quiero llegar, y eso es muy importante con respecto a cómo nos comportamos, y es porque con ese trabajo articulado, a pesar, y este dato es relevante, de que tuvimos más del doble de turistas registrados que nos brindó el Ministerio de Turismo en esta temporada con respecto a la del 2021. En 2021 tuvimos 175 y fue ya después de la pandemia o de la epicentro de la pandemia, que ya pudimos comenzar otra vez a nuestra vida cotidiana. Este 2022, en el mismo periodo de vacaciones agostinas, hemos tenido más de 353,000 visitantes en todos los puntos de El Salvador. Esto es muy importante, este dato, porque si nos vamos a los resultados que hemos tenido con respecto a las estadísticas, hemos visto que se ha mantenido casi el tema de siniestralidad vial. Por ejemplo, hemos tenido con el tema de accidentes, hemos tenido 2% más de accidentes con respecto al año pasado, pero hemos tenido el doble de personas y mucho más vehículos en la calle que hemos tenido años anteriores. Lo mismo lesionados, tenemos 4% más y lamentablemente tenemos 22% más con fallecidos, que son 7 fallecidos con respecto al 2021. Lesionados son 12 con respecto al 2021 y accidentes son 10 más con respecto al 2021. Sin embargo, es lamentable el número de fallecidos. Esto es muy importante y por eso no nos cansamos de exhortar a que por favor siempre revisemos nuestro vehículo, a que no nos distraigamos en el volante, pues esa es la principal causa de los accidentes de tránsito. Pero
volviendo a su pregunta, definitivamente el gobierno del presidente Nayib Bukele y los salvadoreños que también han puesto de su parte han hecho un gran trabajo, porque pese a la duplicidad de la afluencia de turistas, las estadísticas son casi iguales a las del año 2021. Similares y vamos a poner en pantalla también datos de su ministerio en torno al cierre también de este periodo de vacaciones. Del 30 de julio, bueno, hay que hablar esto también, que se incluyó el fin de semana anterior, fueron los 2 fines de semana los que incluyen Comenzamos todo desde el 30 de julio al 7. Le agregamos 2 días. 2 días, 441 accidentes de tránsito, 289 personas lesionadas, 39 personas fallecidas, lamentablemente, y 70 personas detenidas con conducción peligrosa, que también esto se incrementa por la cantidad de controles vehiculares que se Así pusieron. es. Parte del plan vacaciones fueron los 600 controles vehiculares que se planificaron con anticipación, y pese a la duplicidad de la afluencia, pues nos dejó estos saldos, que al final, si los comparamos de nuevo, lamentablemente son 7 fallecidos que tenemos más que el año anterior, pero solo son 7, no se duplicó en relación a la afluencia que tuvimos, y de nuevo solo 12 accidentes, solo 12 lesionados más y solo 10 accidentes con respecto al año 2021. Y otro dato muy importante que quisiera destacar, que adicional de la parte de las carreteras, la parte de la policía con la División de Tránsito, el Viceministerio de Transporte y su unidad de antidoping que hicieron un gran trabajo, porque esta gran afluencia pudieron igualar casi los números del año 2021, fue también el trabajo que tuvieron nuestros guardavidas. Una nueva unidad, ministro, creada en el Sistema Nacional de Protección Civil, adscrita a su ministerio. ¿Cómo se ha comportado la gente en las costas, que ahora ya vemos identificadas a esta unidad de guardavidas del ministerio? Así es, el año pasado en diciembre, de hecho la lanzamos. Es la primera vez que El Salvador tiene una unidad de guardavidas como debería de ser y como lo tienen países desarrollados y del primer mundo. Nuestros guardavidas están certificados, tienen su equipo especializado para hacer este trabajo, y los tenemos distribuidos en 25 playas de mayor afluencia. En estas 25 playas están en 110 puntos. Esto comenzó desde diciembre del año pasado, como lo dije al principio, y comenzamos con 50. Fuimos incrementando para Semana Santa de este año a lo que habíamos prometido de la cantidad de 240 guardavidas, y luego pues en agosto se mantuvo, y tener esos 110 puestos vigilados con los guardavidas en las playas nos ha dejado un saldo de 137 rescates en estas vacaciones agostinas. Son 68 personas adultas, 69 menores de edad, y hemos tenido también 65 sobre esos 137 rescates simples y 72 rescates profundos. Bueno, y eso que tenemos en pantalla fue uno de nuestros equipos captando justamente uno de los rescates realizados por esta unidad de guardavidas. Así es. Si ustedes pueden ver, desde que se lanzó la unidad de guardavidas, eso nos hace notar que era necesario tener esta unidad de guardavidas en protección civil. Era importante para la población, era importante para salvaguardar la vida de los salvadoreños, y muestra de ello son también las estadísticas que tenemos con respecto a los años anteriores. Los años anteriores, en el 2019 y en el 2021, justo en este mismo periodo, tuvimos 4 muertes por inmersión en las playas públicas. Este año el dato de muertes por inmersión en las playas públicas es 0. Eso significa que los guardavidas han hecho un trabajo formidable, igual que Protección Civil. 0. Quiero felicitarlos, quiero darles las gracias por esa entrega, quiero darles las gracias por ese gran trabajo. 2019 tuvimos 4 fallecidos por inmersión en playas públicas, 2021 4 fallecidos por inmersión en playas públicas, y gracias a Dios y al trabajo del gobierno del presidente Nayib Bukele y la unidad de guardavidas, que fue un gran tino tenerla y crearla, tuvimos un saldo de 0 fallecidos en las vacaciones agostinas 2022. Por eso podemos decir que estas han sido las vacaciones más seguras, tanto
con el tema de seguridad, con el Gabinete de Seguridad, como el Sistema Nacional de Protección Civil, que ha hecho un gran trabajo en estas vacaciones. Atenciones en general, ¿qué fue lo que más ha dado trabajo a la Dirección Nacional de Protección Civil? Bueno, definitivamente la atención de accidentes en la calle, como pudimos ver, hemos tenido una cantidad considerable de accidentes, aunque se equipare al año 2021, pero quisiéramos que fueran mucho menos, definitivamente. Sí, y hemos visto, ministro, y aprovechando esta gráfica que tenemos en pantalla, incendios en vehículos se han incrementado. El Cuerpo de Bomberos ha estado reportando una gran cantidad. Por ejemplo, en este periodo del 29 de julio al 7 de agosto, hasta día de ayer, se cerró con 19 incendios registrados, 10 en vehículos, 8 estructurales y 1 en maleza seca, al menos de los atendidos por el Cuerpo de Bomberos. ¿Qué está pasando en las calles también, ministro? Porque la cantidad de vehículos incendiados se ha incrementado. Sí, siempre que tengo la oportunidad lo digo. Y que no deberían de incendiarse los vehículos. No deberían de incendiarse, y eso es porque lamentablemente a la hora de comprar un vehículo, la mayoría que se incendian son de los vehículos traídos, que han sido inundados en Estados Unidos. Vemos, los buscan las personas porque no tienen golpes, no es necesario hacer reparaciones, pero en muchos casos estos vehículos, justo después de hacer la compraventa, a las horas terminan haciendo cortocircuito y los salvadoreños terminan perdiendo su inversión. La mayoría de vehículos que se incendian es porque son vehículos traídos que han salido de alguna inundación en Estados Unidos. Otro motivo es porque no nos tomamos el tiempo de verificar la situación de nuestros vehículos antes de salir. Entonces es importante hacer ese llamado. Aunque nos cueste un poco más la inversión, no compremos este tipo de vehículos. El Cuerpo de Bomberos está preparado, tuvimos 19 incendios, y como usted dice, 10 fueron en vehículos, 18 estructurales y 1 en maleza, más fueron en vehículos. Igual nosotros estamos para atender a la población salvadoreña, pero es importante que evitemos este tipo de tragedias, porque no solo ponemos en riesgo nuestras vidas, sino que también perdemos muchas veces nuestros ahorros que tanto nos han costado. ¿Se va a hacer un trabajo en ese sentido? ¿Se ha planificado, se ha planeado hacer un trabajo en ese sentido? Porque se van en incremento. Sí, no, definitivamente viene un trabajo con el Viceministerio de Transporte, con las revisiones técnicas vehiculares que en su momento estarán. También nosotros con una nueva ley de bomberos que estamos pronto a sacar o a enviar a la Asamblea Legislativa para su análisis, y primero dio su pronta aprobación. Vienen temas en donde también nosotros vamos a tocar este tipo de situaciones para poder tener acciones preventivas. Sí, sin duda es importante en este sentido, porque ha puesto en riesgo también la vida de los salvadoreños en este periodo. Ministro, vamos a hablar también de la dualidad de trabajo que han tenido, porque estamos en medio del invierno y también el Ministerio de Gobernación ha estado trabajando en este sentido. Inundaciones repentinas, las lluvias de rápido desplazamiento, pero que dejan daño importante. Se ha creado una nueva unidad también del área de protección civil en ese sentido, de operativos. Sí, táctico operativo de primera respuesta. ¿Cómo están trabajando en este plan invernal 2022, ministro? Ya que dejamos de lado un poco la vacación, pero se traslapó en este periodo. Bueno, por supuesto, esa parte no ha parado. Definitivamente seguimos muy activos con respecto al plan invernal. Desde que lo lanzamos en abril, antes que comenzara el plan, lo hicimos de forma anticipada porque tiene dos componentes. El componente es de mitigación, prevención de riesgos, en donde con respecto a un historial de las áreas afectadas de los últimos 20 años, hemos venido trabajando con el Ministerio de Obras Públicas y Fovial diferentes puntos para poder anticiparnos a deslizamientos o lugares donde tradicionalmente tenemos afectaciones. Ya con la llegada del invierno, pues se activó el segundo componente, que es la atención de las emergencias. La diferencia es que ahora las emergencias no se atienden de forma improvisada, no se atienden de forma reactiva, son atendidas de una forma planificada. Tenemos una gran inversión que hemos hecho en el Ministerio con respecto a protección civil, en bomberos también, que hacen un gran trabajo. A hoy que no es temporada de incendios, sino que de lluvia, se viene a sumar bomberos también a los equipos tácticos operativos, y gracias a Dios, con el apoyo del presidente Nayib Bukele, hemos podido modernizar estas dos instituciones. Eso significa que tenemos más de 650 bomberos activos y también tenemos más de 330 tácticos operativos distribuidos en todo el país. Esto viene a su
sumar a los demás elementos de la Comisión Nacional de Protección Civil, que hacen un gran trabajo, como siempre, todos en equipo, y hemos estado atendiendo diferentes emergencias, como ustedes han podido notar. Las vacaciones no han hecho que esto pare, hemos tenido una serie de deslizamientos, árboles caídos y también lluvias, que en algunos sectores nos ha tocado hacer diferentes intervenciones como Comisión Nacional de Protección Civil. 7 de la mañana, 45 minutos. Justamente vamos a venir hablando de estas atenciones, de árboles caídos, atenciones en drenajes, inundaciones urbanas y todo el trabajo que realiza también el Ministerio de Gobernación en ese punto. Vamos a la pausa, no nos cambie, este diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Continuamos con más. Está con nosotros el ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgaín, con quien estamos conversando sobre el plan de vacaciones seguras, que ya lo abordábamos, y hoy vamos a hablar también con este plan invernal, qué es lo que nos espera, qué es lo que dicen los pronósticos también según el Ministerio de Medio Ambiente y cuál va a ser el trabajo de cara a lo que resta de esta temporada de invierno. Ministro, lluvias de rápido desplazamiento, inundaciones urbanas que vemos a diario con estas tormentas de las tardes. Sí, así es. Bueno, hemos tenido una serie de inundaciones desde el periodo vacacional del 1 de agosto al 7. Ahí decía que se traslapaban el trabajo en los dos planes. Claro, estuvimos activos en los dos planes. No descuidamos el plan invernal al atender las vacaciones seguras de este año. Definitivamente, pues, gracias a Dios y el apoyo del presidente Nayib Bukele, hemos podido modernizar las instituciones que dan respuesta a las emergencias y que hacen también labores de prevención para salvaguardar la vida de los salvadoreños. Me refiero a Protección Civil y me refiero al Cuerpo de Bomberos. En agosto estuvimos atendiendo las vacaciones de agosto, pero también estuvimos atendiendo las emergencias con respecto al invierno y le cuento que tuvimos 29 inundaciones, por ejemplo, desde el 1 de julio al 7 de agosto, y ustedes pudieron ver todos los equipos activos haciendo una gran labor como lo hacen siempre. También tuvimos varios árboles caídos, ustedes pueden ver en las carreteras también otros deslizamientos y árboles caídos. Estuvo el Ministerio de Obras Públicas, Fovial, Tácticos Operativos y Bomberos, la Fuerza Armada, que también siempre apoya y es parte de las instituciones que conforman la Comisión Nacional de Protección Civil. Así que definitivamente somos un gobierno activo, somos un gobierno que nos debemos a los salvadoreños y, como siempre lo decimos, ponemos en el centro de nuestras acciones a la población salvadoreña. Estas unidades, ministro, la unidad táctica operativa de Protección Civil, ¿en qué se está enfocando? La unidad táctica de protección civil, la unidad táctica operativa de protección civil se hizo precisamente porque hacía falta un brazo operativo en protección civil. En años anteriores, administraciones anteriores, lo único que hacía protección civil era dar estadísticas o muchas veces lo ocupaban como una herramienta política. Cuando nosotros llegamos, lo comenzamos a utilizar como debe de ser. Enfocamos protección civil para poder hacer labores de prevención, pero también reforzamos e hicimos esta unidad operativa, ya que lo que encontramos es que el presupuesto de protección civil era únicamente $126,000 para todo el año. Eso no les alcanzaba ni para el combustible. Hicimos una inversión fuerte de $5 millones, los hemos dotado de equipo especializado de última generación con respecto a la tecnología para todo tipo de rescates y contratamos más de 300 personas que están especializados en diferentes áreas. Ellos pueden hacer todo tipo de rescates y se siguen preparando. No solo ha sido una inversión, sino que mantenemos también la inversión con respecto a la preparación de estos elementos y ellos atienden las emergencias, como ustedes pueden ver. Sí, ha sido una unidad creada desde cero. Ha sido una unidad creada de cero, como le digo, no había nada en protección civil, habían personas que todavía las tenemos, que son muy buenas y muy especialistas en su materia, pero no hubo más administrativo que operativo. Más administrativo que operativo, y no solo administrativo,
productivo, sino que una gran experiencia, así como en bomberos, que teníamos 300 bomberos por más de 20 años que no se agregaban nuevos elementos, y no hubo en el pasado, las administraciones simplemente no les importaba, no le daban el valor que se requería tener este tipo de elementos que son muy importantes para poder salvaguardar la vida de los salvadoreños. Así que esta unidad, así como la unidad de guardavidas, la creamos de cero. Tenemos personal muy valioso, altamente especializado en cada una de las materias. Como ustedes pueden ver en la pantalla, hacen todo tipo de intervenciones. En este caso, pues, estábamos viendo intervenciones con respecto a las inundaciones, intervenciones preventivas. También hacen rescates, pueden hacer todo tipo de rescates e incluso ayudan a bomberos cuando tenemos la temporada de incendios. Y bomberos, ahora que tenemos plan invernal, pues se complementa y también en eso se ha hecho una inversión considerable. Hemos visto, por ejemplo, a esta unidad operativa que sale a las zonas urbanas donde sabemos que hay inundaciones. Con la llegada de las primeras gotas de lluvia se van con sus bombas achicadoras, se van con su equipo a lugares de inundaciones. Así es, ellos hemos de visto hecho, limpiando carreteras después de accidentes. Los hemos visto en accidentes, los hemos visto en inundaciones. Como tenemos más de 300, los tenemos ya distribuidos en todo el país. Ellos tienen su equipo, ya tienen una forma de trabajo, una dinámica que nos da estos buenos resultados. Ellos ya están distribuidos y al ver, en el caso de las lluvias, que viene la lluvia, pues ellos se activan, no esperan que esté la inundación, no esperan que esté la tormenta, y lo mismo es con accidentes viales, lo mismo es con otro tipo de emergencias. Ellos apoyan en atenderlas también. Unidades de guardavidas y tácticos operativos son los dos brazos que tiene Protección Civil y que vienen a sumar a la Comisión Nacional de Protección Civil y todas sus instituciones. El resto de cuerpos de socorro. Cuerpos de socorro, tenemos bomberos, tenemos la Policía Nacional Civil, tenemos la Fuerza Armada, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Medio Ambiente, que se activa mucho con la parte científica, pero en el temporada de incendios también ellos tienen personal operativo que se viene a sumar al trabajo de los incendios forestales, y también tenemos el Fovial, que ayuda mucho, ANDA, que también se activa mucho en diferentes temas que tenemos cuando tenemos ciertas emergencias. Ministro, han anunciado programas, bueno, de hecho uno ya está en operación, el tema de videovigilancia de los puntos de interés, por ejemplo, de la colonia La Málaga, que lo están monitoreando constantemente con este tipo de eventos naturales. Es. Nosotros tenemos un constante monitoreo en los puntos donde sabemos que tenemos afectaciones. Esto, además de tener los tácticos operativos y tener un gran trabajo articulado, nos permite estar monitoreando y poder llegar a tiempo a atender a las personas. Es importante también entender que la Comisión Nacional de Protección Civil trabaja de forma articulada, es una característica importante del gobierno del presidente Nayib Bukele. ¿Y esto cómo lo hacemos? Tenemos un centro que se llama COE, que es el Centro de Atención de Emergencias, que está en Protección Civil en el Ministerio de Gobernación, y ahí tenemos nosotros una sala situacional, en donde hacemos todo tipo de monitoreos y en donde también atendemos los llamados de emergencia, y ahí tenemos representantes de cada una de las instituciones de la Comisión Nacional de Protección Civil, y eso nos sirve para poder hacer una buena articulación y coordinación para atender emergencias o situaciones en cualquier parte del territorio. ¿Esto no se hacía? ¿Cómo, perdón? Este monitoreo como tal no se hacía antes. No se hacía antes, ha sido parte de la modernización de Protección Civil. Al final no se hacía nada en realidad. Protección Civil únicamente servía para dar estadísticas, contar números, incluso probablemente estadísticas dudosas. En realidad había un gran abandono en las instituciones, y yo siempre lo digo, lo mejor o lo único y bueno que encontré en Gobernación cuando llegué fueron las personas que tienen años de experiencia en cada una de las instituciones, en cada una de las expertise, y lo que hacía falta era un presidente como Nayib Bukele y funcionarios como los tiene ahora el presidente, para poder hacer una buena intervención y darle a estas personas que realmente siempre han dejado el corazón en el servicio sobre lo que hacen, darles la inversión que se merecían, darles la inversión y la atención que se merecían, y eso es lo que nosotros hemos hecho. Hemos invertido mucho en modernizar las instituciones, y los resultados es que tenemos elementos o tenemos unidades que antes no existían, que nos preguntamos que por qué, hicimos
simplemente pues la respuesta es que no les importaba a los gobiernos anteriores las personas, pero el gobierno del presidente Nayib Bukele, como lo decimos y lo demostramos, pone en el centro de las acciones a la población salvadoreña. Y por eso es que ahora ustedes ven un trabajo dinámico, ustedes ven un montón de cosas nuevas en las instituciones que atienden emergencias. Por ejemplo, no quiero dejar pasar de lado también el tema de albergues. Hay ahora también un trabajo en ese sentido. Hay personas albergadas actualmente. De acuerdo, y es muy importante eso que lo menciona, es parte también de la modernización que se ha hecho en el Ministerio de Gobernación. Se hizo una unidad de albergues, antes se utilizaba en las escuelas de forma improvisada. Desde que el año pasado nosotros inauguramos la nueva unidad de albergues, hemos utilizado 0 escuelas para poder albergar salvadoreños cuando han sido afectadas por las lluvias o por cualquier otra situación. Tenemos nosotros más de 34 albergues distribuidos en todo el territorio, y esto nos ha servido poder hacer una mejor atención, poder hacer una atención más ordenada, darle a la población que está albergada un mejor servicio. Aquí se viene a articular el CONA, el ISDEMU, el Ministerio de Salud, cuando tenemos personas albergadas y otras instituciones, y sobre todo las personas están en un lugar seguro y están bien atendidos mientras regresan a sus casas. ¿Hay personas actualmente? Tenemos 2 albergues activos, actualmente tenemos uno en la Casa Comunal de Sonsonate, tenemos una familia con 5 personas, y tenemos en el complejo deportivo Sierra Morena de Soyapango también tenemos una familia albergada. Bueno, perfecto, 2 familias albergadas. Ministro, para finalizar, un mensaje, ¿qué es lo que qué dicen los pronósticos también en la articulación con el Ministerio de Medio Ambiente? ¿Qué nos espera y cuál sería el llamado para la gente que también esté atenta a la información oficial? Sí, de acuerdo, estemos atentos a la información oficial del Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, recordemos que estamos siempre en la temporada invernal. Muy pronto pues el ministro del Medio Ambiente va a actualizar el pronóstico. Como hemos podido ver, tuvimos el paso de una onda que tuvimos las afectaciones de lluvias, que son las que estuvimos comentando hace un rato, sí. Y vamos a continuar. Lo importante es, y como siempre lo decimos, que acaten las medidas de precaución que como Comisión Nacional de Protección Civil les damos, y que por favor no arriesguen su vida, no seamos temerarios, no pensemos que a nosotros no nos va a pasar. Es importante que los salvadoreños hagan lo suyo. El gobierno del presidente Nayib Bukele está preparado, lo hemos demostrado en cada una de las intervenciones que hacemos, y siempre lo digo, la fórmula principal o el ingrediente, principal de esta fórmula es la población salvadoreña. El gobierno está listo, está haciendo lo suyo, y si la población salvadoreña acata las medidas y pone de su parte, el resultado siempre va a ser positivo. Juan Carlos Videgaín, ministro de Gobernación, gracias por su tiempo. Muchas gracias, un placer estar aquí con usted. Gracias por la actualización de datos, que sabemos que también hoy habrá una conferencia, me decía, a las 11 de la mañana, en la que va a dar el consolidado total de estos datos. A usted le damos las gracias por habernos acompañado, que tenga un feliz inicio de su semana, un feliz inicio de la jornada después de este periodo de vacaciones, y manténgase pendiente también de la programación de Grupo Megavisión. Buenos días. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.